¿Alguna vez has sentido el peso del silencio en una biblioteca enterrada bajo el sol abrasador del desierto? Como si ese silencio guardara 1000 secretos que evitaran despertar a algo peligroso. Abriste lentamente los ojos y de inmediato la atmósfera te envolvió. El aire seco y caliente era un velo invisible que agitaba en suspensión la fina capa de polvo que había caído sobre las vetustas páginas amarronadas. Frente a ti, las estanterías se extendían en interminables hileras donde reposaban textos prohibidos, envueltos en una penumbra intermitente que la luz vacilante de las antorchas apenas lograba perforar. Sentiste bajo ti el áspero tacto de la madera gastada que formaba el banco donde reposabas. Un crujido casi imperceptible acompañaba cada pequeño movimiento, como la melodía constante que marcaba los largos días y las vigilias que parecían no tener fin. El ocre manchado de polvo en las paredes reflejaba apenas un destello dorado, sumergiendo el espacio en un tiempo detenido. Al extender la mano, rozaste una página rota y frágil, su superficie resquebrajada y seca, revelando la delicadeza de un papiro que había visto siglos de secretos inconfesables. El aroma ácido del pergamino envejecido invadió tus fosas nasales, golpeando como un recuerdo persistente que se negaba a desvanecerse. Tus dedos temblorosos exploraban con cuidado la superficie del texto, conscientes de que un movimiento brusco podría desintegrar aquello que guardaba historias prohibidas. Si hoy te desesperas por perder la señal del móvil, imaginarás el terror que sentías al perder una hoja sin saber qué secretos se esfumaban para siempre en el olvido. Tu rutina se desplegaba con una quietud casi ritual. Revisabas las listas prohibidas una vez más, asegurándote de que cada volumen estuviera en su lugar, que nada hubiera cambiado en la penumbra. Con suavidad quitabas las telarañas, que pendían como finísimos hilos, casi reverenciando su presencia, pues también formaban parte del silencio que abrazaba la biblioteca. El crujir lento del pergamino al pasar las páginas, el susurro distante del viento al rozar los sellos de las ventanas, todo componía una sinfonía callada que te mantenía alerta y solo a la vez acompañado. En medio de esa monotonía, un suspiro contenido se hizo realidad. Al girar una hoja con cuidado extremo, descubriste una inscripción que nunca habías visto. Sus símbolos se extendían como sombras vivas sobre el papiro, revelando una advertencia oculta que parecía susurrarte desde el pasado. El aire pareció volverse más denso, tus latidos se hicieron más pesados. Algo cambió en el ambiente espeso. El sonido lejano y amortiguado de algo desconocido resonó tan cerca que tu respiración se detuvo por un instante. Oye, antes de que Morfeo te atrape totalmente, revisa rápido si sigues suscrito. A algunos se les ha escondido el botón, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like tan suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. ¿Alguna vez has sentido el peso del silencio en una biblioteca enterrada bajo el sol abrasador del desierto? Como si ese silencio guardara 1000 secretos que evitaran despertar a algo peligroso. Abriste lentamente los ojos y de inmediato la atmósfera te envolvió. El aire seco y caliente era un velo invisible que agitaba en suspensión la fina capa de polvo
te había caído sobre las vetustas páginas amarronadas. Frente a ti, las estanterías se extendían en interminables hileras donde reposaban textos prohibidos, envueltos en una penumbra intermitente que la luz vacilante de las antorchas apenas lograba perforar. Sentiste bajo ti el áspero tacto de la madera gastada que formaba el banco donde reposabas. Un crujido casi imperceptible acompañaba cada pequeño movimiento, como la melodía constante que marcaba los largos días y las vigilias que parecían no tener fin. El ocre manchado de polvo en las paredes reflejaba apenas un destello dorado, sumergiendo el espacio en un tiempo detenido. Al extender la mano, rozaste una página rota y frágil, su superficie resquebrajada y seca, revelando la delicadeza de un papiro que había visto siglos de secretos inconfesables. El aroma ácido del pergamino envejecido invadió tus fosas nasales, golpeando como un recuerdo persistente que se negaba a desvanecerse. Tus dedos temblorosos exploraban con cuidado la superficie del texto, conscientes de que un movimiento brusco podría desintegrar aquello que guardaba historias prohibidas. Si hoy te desesperas por perder la señal del móvil, imaginarás el terror que sentías al perder una hoja, sin saber qué secretos se esfumaban para siempre en el olvido. Tu rutina se desplegaba con una quietud casi ritual. Revisabas las listas prohibidas una vez más, asegurándote de que cada volumen estuviera en su lugar, que nada hubiera cambiado en la penumbra. Con suavidad, quitabas las telarañas que pendían como finísimos hilos, casi reverenciando su presencia, pues también formaban parte del silencio que abrazaba la biblioteca. El crujir lento del pergamino al pasar las páginas, el susurro distante del viento al rozar los sellos de las ventanas, todo componía una sinfonía callada que te mantenía alerta y solo a la vez acompañado. En medio de esa monotonía, un suspiro contenido se hizo realidad. Al girar una hoja con cuidado extremo, descubriste una inscripción que nunca habías visto. Sus símbolos se extendían como sombras vivas sobre el papiro, revelando una advertencia oculta que parecía susurrarte desde el pasado. El aire pareció volverse más denso. Tus latidos se hicieron más pesados. Algo cambió en el ambiente espeso. El sonido lejano y amortiguado de algo desconocido resonó tan cerca que tu respiración se detuvo por un instante. Ahora, mientras tus ojos recorren nuevamente aquellas letras antiguas, la sensación de una temperatura que fluctuaba ligeramente te atraviesa. Un calor apenas perceptible se arremolina a tu alrededor, como si un aliento antiguo respirara contigo en el recinto. La clavícula te pesa levemente y el polvo que flotaba en haces de luz parece danzar con una lentitud exagerada. Cada mote de tierra suspendido como en un trance que te invita a mirar sin prisa. Tus dedos vuelven a deslizarse sobre el texto. Cada trazo minucioso despierta ecos en tu mente. Relees la inscripción, esa línea que habla de un lugar oculto bajo los cimientos de la biblioteca, un acceso secreto que desafía el olvido. Tu corazón palpita menos rápido ahora, pero la inquietud no se difumina, se transforma en una curiosidad lenta, profunda y cuidadosa. Por un momento, tus ojos se detienen en la esquina manchada, donde una figura apenas perceptible parece moverse en la penumbra del pergamino. Te levantas del banco con extremo cuidado, sintiendo el respaldo frío del asiento rozar tu espalda. Cada paso hacia las estanterías es un susurro contenido de madera y polvo.
Tus dedos rozan los lomos de los libros. Algunos están cubiertos de moho, otros de una fina capa translúcida que refleja débilmente la luz. Mientras avanzas, la sombra de las antorchas proyecta figuras que se estiran lentas, alargadas, envejecidas por el tiempo. El olor a madera antigua se mezcla con esa humedad apenas perceptible que se cuela del subsuelo. Al girar una esquina, un eco sordo se desliza por el aire, tan lento como un latido prolongado. Tus oídos captan el sonido de unas piedras que resbalan casi imperceptiblemente. El sudor frío recorre tu nuca, pero te detienes una vez más, profundo, inhalando el aroma del pergamino y el polvo, reconfortante y familiar, como si el lugar entero se contuviera en un suspiro prolongado y tú fueras el único que desvela sus secretos sin apuro. En la penumbra del corredor lateral, descubres una marca grabada en la piedra, un símbolo que repetiste en tus notas, una forma triangular hecha con líneas tan finas que parecerían frágiles al tacto. El relieve es áspero bajo tus dedos, su textura una mezcla de arenisca y tiempo olvidado. Te detienes a observar cómo una ráfaga de aire invisible mueve ligeramente el dobladillo de tu ropa, y junto a ello, pequeñas motas de polvo se desplazan como un río lento sobre la superficie del suelo. Respiras profundo, dejando que el aire cargado de historia penetre tus pulmones, mientras tu mano se alarga hacia una fisura en la pared, apenas perceptible. Mueves los dedos con suma lentitud, notando la irregularidad de la piedra bajo tus uñas. El tacto áspero se mezcla con un frío inesperado, como si el muro guardara un secreto oscuro, rezagado en la sombra. Un estremecimiento pequeño te cruza, pero no retrocedes. Sabes que este momento es el paso que debes dar, que el tiempo de la espera ha terminado. La luz a tu alrededor parpadea, y un eco distante parece estirarse en el aire. Si las paredes mismas contuvieran un aliento contenido, aguardando a que descubras lo que hubieras jurado olvidar. Pero justo cuando tus dedos comienzan a presionar, un susurro sutil, como una corriente de aire apresurada, rozando apenas tu piel, se extiende sobre la habitación. Un estremecimiento envuelve cada fibra de tu cuerpo, y en la sombra más profunda de la biblioteca, algo palpita. Entre el murmullo de páginas y polvo, una presencia se hace sentir, silenciosa, expectante. Un latido invisible que retumba tan cerca que parece llenarte los oídos. Tu mano detiene su movimiento, y en ese instante el frío muere, el susurro cesa, y la biblioteca entera parece contener la respiración. Un paso quizás inexistente retumba en algún lugar oculto, activando la alerta silenciosa que todo lo que habías cuidado hasta ahora estaba a punto de cambiar para siempre. La mano que había rozado la fisura ahora se detiene, suspendida en un instante que parece dilatarse hasta la eternidad. El aire dentro de la biblioteca, denso y cargado con la historia de siglos, pesa sobre ti como una manta invisible, cálida y opresiva. La penumbra no solo envuelve el espacio, sino que se filtra lentamente en los poros de tu piel, como si los secretos del lugar intentaran penetrar en lo más profundo de tu ser. Tus dedos, que durante momentos hallaron la firmeza áspera de la piedra, ahora retroceden con suavidad, trazando en su regreso la textura porosa del muro, fría y arenosa. Respirar se convierte en un acto consciente y lento, casi ritual. Con cada inhalación
absorbiendo el aroma de polvo antiguo mezclado con una humedad sutil, apenas perceptible, pero persistente en la garganta. Un susurro sordo llega desde algún rincón profundo, un movimiento tan leve que tus oídos deben agudizarse para poder captar su esencia. Los pasos que parecieron resonar hace momentos se representan ahora en tu mente con una lentitud que prolonga el territorio del desconcierto. Cada sonido parece reproducirse en cámara lenta. Las vibraciones se expanden por el suelo, la madera y las paredes tan cuidadas que han sido testigos de olvidos y memorias. Te permites un breve parpadeo y al abrir los ojos, las sombras se recuestan contra las estanterías, revelando vetas de polvo que flotan y caen, casi suspendidas en un tiempo que no avanza. Al fin, decides moverte. Te incorporas con la misma calma de un suspiro abandonado al viento, notando el roce sutil de la tela contra tu piel, mientras te pones de pie. La madera vieja cruje bajo tus pies en una melodía familiar, cada paso dictado por la cautela y la necesidad de no romper la vigilia silenciosa que vela la biblioteca. El haz de luz vacilante de las antorchas se desplaza lentamente con tu movimiento, y las estanterías se aferran a la oscuridad con un abrazo delicado. Entonces, tu vista se posa en el símbolo triangular, grabado en la piedra que ya habías rozado, y la memoria de su forma te atrapa. Lo conoces, lo has escrito en tus anotaciones tantas veces que podrías reproducirlo sin mirar. Aún así, al volver a observarlo de cerca, descubres que una línea nueva parece haberse dibujado con la penumbra, como si la propia roca hubiera decidido desvelar otro fragmento de su historia tan solo para ti. Avanzas hacia él y sientes el aire cambiar. Es un cambio tan leve que podría ser confundido con simple humedad o el juego de las corrientes internas del edificio. Pero sabes que algo ha despertado, porque el frío se cuela en tus huesos justo después de ese instante cálido que parecía envolver toda la habitación. La luz de las antorchas titila y sus sombras parecen oscilar con una lentitud casi antinatural, dibujando formas que se alargan y retuercen en el extremo de tu visión. Tus dedos vuelven a estirar hacia la fisura, esta vez con más decisión, pero sin ruptura en la calma del movimiento. Al presionar suavemente, sientes una textura diferente, casi lisa, escondida bajo la superficie rugosa del muro. Es como un mecanismo callado, una promesa de que detrás de ese umbral esperaba un mundo oculto, silente y detenido en un silencio ancestral. El suspiro del viento se cuela por entre las rendijas de las ventanas, trayendo consigo un aroma terroso, una mezcla de piedra mojada y madera en descomposición, que se le cuela a cada rincón. Te detienes para inhalar profundamente, dejando que ese olor grave te envuelva y calme la inquietud que empieza a tejerse en tu interior. La sensación se convierte en un pulso constante, un latido que parece sincronizarse con el roce tenue de un pergamino viejo que palpita sobre una mesa cercana, como si la biblioteca misma guardara un corazón escondido. Sigues con la mirada la línea invisible que la fisura traza, y finalmente dejas que tus dedos se deslicen por ese contorno oculto, sintiendo la irregularidad despertar bajo la yema de los dedos. El frío se extiende y la madera del suelo parece crujir con un gemido bajo de advertencia. Un fragmento de polvo se desprende de un estante y cae lentamente, atravesando la penumbra
como una mota suspendida en un océano de tiempo. Tus ojos recorren entonces el final del corredor, donde la oscuridad se espesa en un abrazo silencioso. Un leve eco como un susurro de piedra contra piedra viaja desde ese fondo, oscuro hasta ti, tan tenue que parece parte de tu imaginación. Pero la certeza en tu pecho es fuerte. Hay un umbral, un secreto que espera ser descubierto justo más allá de donde alcanza el alcance de tus pasos cuidadosos. Con cada movimiento sientes cómo la biblioteca se convierte en un laberinto vivo, un organismo silencioso que respira contigo y responde a cada roce, a cada aliento contenido. El peso de los siglos se manifiesta en la madera, en el pergamino, en el polvo que se posa sin prisa. Y mientras avanzas, las sombras a tus lados se hacen más densas, como un manto que cubre la esperanza y el misterio a partes iguales. Finalmente, llegas hasta la pared que resguarda el acceso oculto. La textura fría y áspera, bajo tu mano, se mezcla con un calor peculiar, como la emisión de un suspiro antiguo aún vivo. Lentamente, presionas una piedra que sobresale apenas, y sientes como un mecanismo callado se activa. No hay ruido brusco, solo un lento murmullo interno que se expande como un eco, llevando consigo esa promesa de descubrimiento y peligro silencioso. El muro comienza a desplazarse con una lentitud imposible, abriendo un portal oscuro que se extiende hacia lo desconocido. Al borde de esa nueva sombra, tus ojos captan un resplandor débil, un destello que parece surgir de una fuente lejana, invitándote a adentrarte. La respiración se vuelve un hilo tenue que se mezcla con el silencio profundo y expectante. Y justo cuando decides dar ese paso tembloroso hacia lo oculto, un golpe silencioso, apenas un roce en la madera antigua, vibra en el aire, un sonido sutil que parece advertirte que no estás tan solo en ese antiguo recinto. El umbral se cierra lentamente tras de ti y el eco de algo que nunca viste se desliza en la penumbra, aguardando, paciente y calmado, el próximo movimiento. Tu mano se mantiene suspendida en un gesto detenido, tan lento que parece que el tiempo mismo se ha dilatado para observar contigo. La piedra bajo tus dedos reviste una textura áspera. Su fría y ligeramente punzante se extiende por la yema de tus dedos, mezclándose con la calidez residual de la humedad relativa que habita imperceptible en el aire. Respiras con lentitud, dejando que el aroma terroso y la leve acidez del pergamino, envejecido, te llenen los pulmones, mientras cada inhalación españa un poco la tensión que sube desde tu estómago hacia la garganta. Retrocedes apenas un suspiro y con infinita delicadeza apartas la mano, dejando la fisura sin tocar, como si suturaras una herida invisible. Los muros que te rodean se cierran en esa penumbra cálida y opresiva, un resguardo antiguo que parece palpitar con vida propia. Escuchas el leve crujido de una página que una brisa vulnerable mueve en un libro cercano, sumándose a esa orquesta silente, compuesta por el roce del polvo contra la madera y el murmullo distante del viento. El silencio pesa, pero en ese peso también encuentras un extraño sosiego. Tus ojos empiezan a recorrer el entorno con paciencia detenida. El corredor que acabas de explorar parece extenderse más allá de lo visible, como si se ocultara tras el velo tenue de la penumbra una continuación infinita. La luz parpadeante de la antorcha se balancea, y la sombra que proyecta sobre las estanterías se alarga hasta ocupar espacios donde el tiempo parece haberse detenido.
atrapando motas de polvo que caen con una gracia casi coreográfica, como bailando un lento vals en la oscuridad. Das un paso, tus pies presionan con suavidad la madera, envejecida del suelo, sintiendo cada veta y grieta que el desgaste imprimió en ella. El crujido es una voz sutil en el espacio, un mensaje que te recuerda la fragilidad de la soledad que habitas. El aire está cargado de una quietud expectante. Percibes una corriente mínima rozando tu piel, una caricia tenue que provoca un escalofrío que se prolonga por todo el brazo, como si el tiempo y el espacio se tejieran en torno a ti con dedos invisibles y cuidadosos. A lo largo del pasillo, tus dedos se deslizan por los lomos de los libros, algunos forrados en cuero gastado, otros con restos de polvo adheridos que sobresalen en nubes diminutas cuando los rozas. Cada volumen promete secretos envueltos en telarañas de historia, y el olor penetrante a humedad sutil e ineludible se mezcla con el del papel amarillento, ese que narra lo que callan las voces olvidadas. Al pasar, inhalas profundamente, dejando que ese perfume te envuelva, invitándote a ser parte viva de ese peculiar templo del tiempo detenido. Entre las sombras aparece un pequeño sutil resplandor, un reflejo que anticipa algo más allá de la mirada habitual. Te detienes y dejas que tus ojos se adapten a la penumbra creciente. Descuidas por un momento la cautela mecánica que te ha guiado, y en esa pausa el pulso en tu pecho se vuelve una sinfonía que marca los segundos con una cadencia contenida, como el latido de un corazón ancestral que se revela en el silencio de la piedra. Avanzas con lentitud de caracol, permitiendo que cada músculo y nervio sienta el peso del momento. La respiración se alarga y se vuelve un hilo transparente en el aire sequísimo que te rodea. Al llegar a un umbral apenas perceptible, el contorno de una huerta oculta en las sombras se dibuja ante ti con un relieve fino apenas tocable. Tus dedos temblorosos siguen el perímetro de la madera envejecida, sintiendo su irregularidad y el eco de manos que la habrán tocado siglos atrás. Un olor a tierra mojada y tinta antigua invade el espacio, acompañando ese instante de suspensión en el que decides presionar suavemente un panel escondido tras la apariencia del muro. La presión obtiene respuesta, un leve susurro mecánico, apenas audible, anuncia el inicio de un cambio imperceptible. La madera se mueve con lentitud celestial, como desvelando un pasadizo hacia un mundo olvidado. El aire se vuelve más denso, cargado de historia y un misterio que parece susurrarte promesas olvidadas y peligros apenas palpables. Tu cuerpo se inclina con cuidado hacia la abertura creciente y una sombra se extiende en el piso, creando un puente oscuro hacia lo desconocido. Más allá, un tenue resplandor invita a avanzar. Un contraste delicado entre la oscuridad y una luz aparentemente firmemente suspendida en el tiempo. Respiras con cautela, dejando que ese olor a moho y madera muerta se mezcle con la frescura restringida del espacio que se abre ante ti. Al poner el primer pie en ese umbral, un estremecimiento profundo recorre tu espalda, y por detrás de ti, un ruido, casi imperceptible, se desliza como una exhalación contenida en la penumbra. No es más que un roce, una sombra que se mueve al borde de la percepción, pero suficiente para erizar la piel y encender una alerta silenciosa,
el recordatorio tenue de que este pasillo guarda más que polvo y secretos escritos en papel antiguo. Mientras avanzas respirando lento, el eco de tus pasos se fragmenta en el espacio cerrado y evanescente, multiplicándose en un susurro que parece atreverse a acompañarte en esa inmersión profunda en el olvido. La luz detrás de ti se apaga lentamente, dejando que la penumbra se convierta en un manto que abriga y ahoga a partes iguales, mientras un frescor desconocido se extiende desde el suelo hacia tus tobillos y sube despacio por tus piernas, como dando la bienvenida a un mundo donde el tiempo y la realidad se mezclan en un silencio que puede ser tanto un refugio como una trampa. Al final del pasillo, justo cuando sientes que la escena está por revelar sus verdaderos secretos, una figura, apenas una sombra, se dibuja en el borde de tu visión. No hay movimiento que puedas precisar, solo la certeza de que no estás tan sola como pensabas. Un hálito helado te roza la nuca, y un susurro que no pertenece a este tiempo se cuela en el aire, sus palabras ocultas entre ecos que prometen un despertar que quizá no desees. Detienes cada músculo. El silencio se hace más profundo, y en la oscuridad intermitente la atmósfera se carga con ese latido sutil, una presencia que parece esperar el siguiente movimiento, paciente y cargada de algo que desborda el mero misterio para rozar el borde del presagio. Tu mano se posa otra vez sobre la fría pared, y al abrir los ojos para enfrentar la sombra, sabes que el próximo paso será irreversible. Tu mano sigue leve sobre la pared fría, un tacto que se vuelve un puente entre lo conocido y lo que apenas empieza a revelarse. El pulso de la biblioteca, que hasta hace poco parecía un suspiro silencioso, ahora se percibe vibrante y expectante bajo tus dedos. La tenue luz de las antorchas mece las sombras que te rodean, extendiéndose como dedos lentos que tocan cada rincón, sin prisa, sin intención de apresurar el misterio que invita a ser desvelado con cautela. Te giras lentamente, cada movimiento medido, consciente del mínimo roce que podría alterar la quietud que te envuelve. El aire húmedo del paso oculto se mezcla con el olor penetrante a madera vieja y tinta desvaída, creando un perfume profundo y denso que se enreda con la sequedad del ambiente. Sientes como una corriente leve se desliza apenas, rozando tus mejillas como un susurro lejano que parece nacer del musgo adherido a las piedras. Miras hacia atrás por un instante. El pasillo a tu izquierda se pliega sobre sí mismo en un abrazo oscuro y envolvente. El silencio aquí no es vacío, es un canto callado que habla en fragmentos, llenando el espacio con ecos invisibles. Avanzas un paso, la madera vieja cruje bajo tu pie con la familiaridad de un latido irregular, y te permites detenerte para inhalar esa mezcla extraña y antigua. Polvo, humedad, secretos. El tacto del muro permanece frío contra la palma de tu mano, como si voluntariamente resistiera el calor que emanas, manteniendo su silencio pétreo. Cada detalle cobra un peso inusitado. Observas cómo los haces de luz vacilante dibujan líneas irregulares sobre las vetustas estanterías. Cada sombra se desplaza con una lentitud casi hipnótica. El rastro de polvo en el suelo, borrado apenas por tus pasos pausados, parece un mapa que trazas sin querer.
Entre los fragmentos de memoria que despiertan estas sensaciones, te detienes en la manera en que el silencio se fragmenta en pequeños sonidos, un crujido, el roce tenuemente percibido de un papel que se agita, un suspiro comprimido en el aire. Te acercas a un libro caído, su lomo cuarteado y cubierto por una capa fina de polvo. Extiendes los dedos, con ese cuidado monástico que ha marcado tus movimientos durante horas, palpando la textura rugosa y quebradiza. El aroma ácido del pergamino penetra de nuevo tu sentido, remitiendo a tiempos que se han diluido como humo. Sientes cómo la biblioteca se convierte en un organismo que respira, latiendo en cada gesto, en cada descubrimiento oculto. El resplandor débil al final del pasadizo se torna una promesa callada, una puerta que parece abrirse solo para ti. Avanzas con lentitud casi ceremoniosa, disfrutando de la cadencia de tus respiraciones, abiertas y pausadas, que se mezclan con la penumbra silenciosa. Cada paso que das es una danza sobre el filo entre el conocimiento y la sombra. La textura rugosa del muro se vuelve una guía táctil, sus imperfecciones tu pista para continuar el avance sin interferir con lo antiguo. El frío ha aumentado ligeramente, un aliento que te envuelve y penetra las capas de tela, dejando un rastro de humedad fresca sobre la piel del cuello. Observas el descenso de las sombras proyectadas por tu cuerpo, alargándose hasta perderse en la oscuridad que se extiende más allá del umbral. El olor a tierra mojada se vuelve más intenso, arrastrando ecos de raíces profundas y barro. Es un olor que invita a la calma y a la atención, como si la tierra misma susurrara secretos que solo tú podrías oír. Al alcanzar el borde del pasadizo, tus dedos encuentran un relieve grabado en la piedra, símbolos que reconoces por haberlos anotado con anterioridad. La línea tenue que emerge cerca parece pulsar un poco bajo la presión aplicada. Un leve suspiro de aire surge desde el interior, mezclándose con el ritmo pausado de tu corazón. El eco de ese suspiro se extiende, apenas perceptible, mientras giras la cabeza para escuchar con atención. El susurro vuelve a aparecer, esta vez acompañado de un leve movimiento en la penumbra, una sombra que se desplaza con delicadeza, como si flotara al ritmo de una música que solo el silencio puede tocar. El hálito frío toca la parte trasera de tu cuello y hace que una corriente recorran tus vértebras. Tu piel eriza, pero no retrocedes. Al contrario, un extraño y calmo magnetismo te impulsa a permanecer, a seguir explorando esa presencia invisible, pero innegable. Descubres entonces un pequeño mecanismo oculto en la piedra, a la izquierda de la fisura, apenas un relieve disimulado por el desgaste del tiempo. Con movimientos lentos y conscientes, presionas un punto específico, y el muro responde con una lentitud imposible, moviéndose con la solemnidad de un ritual ancestral. El sonido es un susurro ahogado, un lento trinar que despierta ecos dormidos en la madera y la piedra. La abertura se despliega con una calma sobrenatural, dejando ver un pasadizo, un túnel de piedra que desciende hacia lo desconocido. El aire aquí es aún más denso, cargado de humedad y memoria. El tenue brillo que habías visto antes se revela ahora como reflejo de cristales incrustados en las paredes, cuya luz difusa apenas alcanza para delinear los contornos irregulares del camino que se extiende ante ti. Tú procuras que tu respiración se mantenga uniforme, casi imperceptible,
igualando el ritmo pausado de los ecos que te acompañan y multiplican en ese espacio cerrado y olvidado. Al pasar un pie dentro del pasadizo, un crujido diferente se escucha, como si la tierra misma susurrara una plegaria olvidada, mientras un olor tenue a madera podrida y humedad saturada te envuelve y te acompaña en el descenso. Tus ojos se adaptan lentamente a la penumbra creciente y en el filo de tu visión percibes un movimiento más allá del brillo, una figuración imposible de definir. Es una sombra que parece sostenerse suspendida en el aire, ojalá un eco de lo que fue, o quizá una presencia que distribuye su aliento con la lentitud de las eras. Un frío que se vuelve un latido, regresa de nuevo por tu nuca. Te detienes en el umbral, consciente de que más allá espera una historia que podría cambiarlo todo, pero también de que el silencio ya no es el único guardián. Lentas tus manos vuelven al muro, buscando equilibrio en esa frontera. Sabes que avanzas hacia algo que requiere paciencia, que pone a prueba tu serenidad y que más que ningún otro instante anterior, debe ser vivido con la delicadeza del suspiro más suave. Pero justo cuando decides dar ese paso, un sonido leve y profundo, como un estremecimiento contenido, se instala en el aire, anunciando que tus movimientos ya no son invisibles y que el próximo instante será irrevocable. Tu mano permanece apoyada suavemente sobre la fría piedra, un contacto que parece fundirse con el latido contenido de la biblioteca. El aire a tu alrededor se siente denso y cargado, como si cada molécula fuese un suspiro atrapado entre muros que han absorbido siglos de secretos. La penumbra te envuelve con su manto tibio pero opresivo, y la luz danzante de las antorchas extiende sombras pausadas que se deslizan lentamente por las estanterías, acariciando sin prisa cada volumen dormido. Te giras lentamente, consciente de cada movimiento, como si el menor roce rompiera un equilibrio frágil. La humedad apenas perceptible se mezcla con el aroma profundo a madera y tinta desvaída, una combinación que cala en tus pulmones con cada inspiración, calmando y despertando una inquietud antigua al mismo tiempo. La brisa ligera parece susurrar apenas, rozando tu piel, como un eco lejano que viene de tiempos invisibles. El corredor detrás de ti se despliega en la oscuridad, una serpiente silenciosa que se pierde más allá de la visión, prometiendo secretos sin revelar. La madera bajo tus pies cruje con un suspiro apagado, cada grieta y veta narrando la historia de aquellos que pisaron este suelo antes que tú, antes de que el tiempo se volviera un susurro detenido. Sientes cómo la penumbra se espesa a tu alrededor, una invitación silenciosa a adentrarte más en ese laberinto de polvo y memoria. Tus dedos vuelven a explorar la rugosidad de la piedra, siguiendo con lentitud los contornos del símbolo triangular, familiar, como un eco que nunca se olvida. Al tacto la textura revela matices nuevos, líneas que antes parecían ocultas, se dibujan ahora bajo la tenue luz. El frío pulso de la piedra contrasta con el calor suave que emana de tu piel, un diálogo silencioso entre el presente y el pasado. Respiras profundamente, absorbiendo el aroma terroso y el leve picor del polvo suspendido en el aire. Una sensación de expectación se instala en tu pecho, un latido contenido que hace que el silencio se vuelva palpable.
casi un tejido que cubre cada rincón con cuidado. Con movimientos delicados presionas una protuberancia apenas perceptible, un gesto lento que activa un mecanismo dormido. Un susurro sordo se expande, tan lento que parece quebrar el tiempo, y la piedra se desliza con una majestuosidad silenciosa, revelando un pasadizo oscuro que invita a cruzar hacia un mundo olvidado. El aire en ese umbral es más pesado, cargado de humedad y ecos lejanos. Un brillo tenue, como la cachaza de cristales ocultos, difunde una luz pálida que se extiende. Con parsimonia, delineando irregularidades en las paredes que parecen respirar contigo. Tu respiración se hace un hilo transparente, casi un acto de fe en medio de esa profundidad creciente. Al poner el pie en el pasillo, un crujido diferente pronuncia una plegaria silenciosa bajo la madera. La tierra parece murmurar en un lenguaje viejo que solamente el silencio comprende. Tus ojos luchan por acostumbrarse a la penumbra, y en el margen de tu visión apareces percibir una sombra suspendida, como un eco efímero del pasado o una presencia que agita el aire con la lentitud de las eras. Un frío que sube por tu nuca te envuelve, un latido helado que acompaña tu avance cauteloso. En ese umbral, cada detalle se vuelve un ritual de paciencia y respeto, una promesa de que lo que está más allá merece ser descubierto. Solo a un ritmo dictado por la calma, tu mano vuelve a posarse en el muro, buscando apoyo y equilibrio. La textura áspera bajo tus dedos se convierte en una guía que dibuja el mapa invisible de esta frontera entre lo conocido y lo oculto. Sabes que el siguiente paso es definitivo, un movimiento lento, contenido, que debe realizarse con la delicadeza de un suspiro olvidado. Te preparas, lentísimo, para avanzar, pero justo cuando la decisión parece sellada, un sonido tenue te detiene, un eco profundo, un estremecimiento que recorre el aire de la biblioteca, anuncia una presencia silenciosa, un reflejo fugaz, una sombra más viva que las otras, se desliza en el borde de tu mirada, recordándote que no estás solo. El silencio carga ahora con un latido inesperado, y una corriente helada te roza la nuca, un hálito que susurra promesas y advertencias sin palabras. Detienes tu movimiento, inmóvil, cada músculo afinando la tensión, contenida. Todo tu ser parece sujetar la respiración, como si el espacio y el tiempo se hubieran congelado en ese instante frágil en el que la oscuridad ya no es solo ausencia, sino presencia viva. La penumbra se cierra a tu alrededor, y una voz muda parece emanar de las paredes mismas, convocándote a decidir, seguir adelante o retroceder hacia la seguridad del aire seco y la luz vacilante. Finalmente, sin apartar la mirada de la sombra esquiva, avanzas apenas un paso más. El frío crece intenso y silencioso, penetrando las capas de tela y piel. La luz se atenúa detrás de ti, dejando que la oscuridad te abrace por completo. El pasadizo se despliega como un sueño lento, un susurro de piedra y memoria que invita a perderse. Y en ese crecer silencioso, en esa calma que precede a la revelación, tus sentidos captan un sonido apenas perceptible, un latido que no proviene de ti, ni de la biblioteca, sino de algo más profundo, escondido, aguardando. Tus dedos rozan otra vez el muro, y el misterio se adensa, palpita, llama con voz muda, porque el próximo movimiento será más que un paso, será la llave que abrirá un nuevo capítulo, donde los secretos no solo se cuentan, sino que cobran vida.
Tu cuerpo se mantiene suspendido en un instante que parece eternizarse. El contacto frío de la piedra aún sensible bajo tus dedos, mientras tus sentidos se vuelven atentos a una sinfonía sutil. El roce del polvo escapando de las vetustas estanterías, el murmullo apagado de páginas acariciadas por una brisa que apenas si se siente. Un latido lejano parece componer un pulso uniforme, una respiración que acompaña el lento fluir de tus movimientos. El silencio, denso y casi palpable, se pliega alrededor, cubriendo todo, con su manto opaco y cálido, atrapándote en un espacio que se siente a la vez inmutable y cargado de promesas. Lentamente te separas de la pared, y cada paso que das es como una nota prolongada en una melodía invisible. La madera cruje con un susurro que evoca siglos de presencia detenida. El aire seco se mezcla con una humedad mínima que insinúa la cercanía del subsuelo. Al girar la esquina, los haces de luz trémula de las antorchas dibujan líneas irregulares que juegan sobre las paredes cubiertas de símbolos, y el polvo minúsculo flota lento, suspendido en una danza que parece desafiar al tiempo mismo. Respiras con calma, inhalando esa mezcla pesada y terrosa que penetra tus sentidos, depositando un eco de antigüedad en lo más profundo de tu pecho. Tus dedos rozan los lomos de los libros, cada textura revela un mundo. Cuero gastado, hojas quebradizas, fragmentos de tinta que tiemblan como recuerdos desvanecidos. Avanzas detenidamente, explorando con la mirada cada rincón cubierto por una penumbra que parece susurrar historias calladas. La quietud se vuelve casi sagrada, un ritual sin palabras que recorre el espacio y a ti mismo. Con cada paso, tu atención se concentra en la textura de la madera bajo tus pies. El crujido se convierte en un latido acompasado, un ritmo que te guía. De repente, un leve cambio en el aire capta tu atención. Una corriente fría se desliza con delicadeza, rozando tu nuca, dejando un rastro de escalofrío que se extiende lentamente por tu espalda. El aire parece vibrar con una energía apenas perceptible, un suspiro que podría ser tan solo el aliento contenido de la piedra o algo más profundo. Sabes que la biblioteca no es simplemente un lugar, es un organismo que respira lentamente, aguardando algo que quizá solo tú puedas liberar o descubrir. Permaneces breve y quieto, dejando que la sensación se asiente antes de avanzar. Tus pasos te conducen a un rincón más oscuro, donde la luz apenas alcanza a revelar la presencia de una puerta oculta, disfrazada por la textura irregular de la pared. Tus dedos exploran con paciencia el perímetro, buscando imperfecciones que traigan pistas. Notas un pequeño relieve, una protuberancia que apenas destaca en la superficie. La piel tensa, presionas con cuidado y un murmullo apenas audible responde, como si el muro exhalara un secreto contenido durante siglos. La madera se desliza lentamente, abriendo espacio a un pasadizo angosto que hunde su oscuridad ante ti, prometiendo respuestas y enigmas en igual medida. Un perfume a tierra mojada y madera vieja invade tu sentido, mezclándose con la persistente fragancia del pergamino. El aire aquí es denso, pesado, cargado de eco y memoria. Al avanzar, cada movimiento tuyo provoca que pequeñas partículas de polvo se levanten y bajen en lento vaivén,
como olas detenidas que acarician la superficie del silencio. La estrechez del corredor concentra cada sonido, tus respiraciones, el roce de tus ropas, el tímido crujido del suelo, componiendo una sinfonía cálida y contenida. Observas cómo la luz, apenas un resplandor lejano, filtra un brillo débil a través de cristales incrustados en las paredes, extendiendo haces difusos que apenas insuflan formas a las sombras danzantes. Tus ojos tardan en acostumbrarse a la oscuridad creciente, y al borde de tu visión percibes una figura, un leve movimiento suspendido entre el tiempo y el espacio. Un escalofrío profundo recorre tu nuca. El frío que se cuela ahora parece latir en sintonía con tu propio ritmo, volviéndose algo casi tangible, una presencia que no se muestra del todo, pero que se siente inevitable. Lentamente tus manos regresan a la pared, buscando ese anclaje tan familiar como inquietante. Entre las grietas descubres un mecanismo oculto, cubierto por el desgaste del tiempo. Tus dedos tantean con la precisión de quien respeta no solo la materia, sino su historia. Presionas con suavidad y el eco de aquel susurro vuelve. Un rumor convertido en movimiento, un deslizar lento que abre la puerta a un pasaje más profundo y protegido. El aire fresco y cargado de humedad se acerca a ti como una invitación silenciosa, y el sonido levemente metálico del desplazamiento resuena en el espacio detenido que compartes con el misterio. El suelo recubierto de una leve capa de polvo parece abajo otrora polvo de siglos y olvido. Avanzas, y cada paso se duplica en ecos que se prolongan en el corredor, vacilantes y largos como una respiración contenida. La oscuridad se vuelve un manto que te envuelve, aislando el sonido y el tiempo, y la penumbra parece acoger más que ocultar. El fruto de tus sentidos se afina, y el lento latir de un pulso invisible se intensifica dentro de ti y en el aire alrededor, como si la biblioteca misma hubiera entregado por un momento su alma al silencio. Al final del pasadizo, un brillo frío, casi lunar, dibuja un contraste que desafía la opacidad. Te detienes allí, sintiendo cómo la temperatura desciende un poco más. Un frío que se vuelve un eco en tus huesos y un suspiro helado en tu piel. El latido se convierte en un timbre vibrante e inesperado, emanando desde la profundidad, un sonido sutil que parece querer ser oído solo por ti, como una llamada que atraviesa la memoria y el tiempo. El aire se vuelve más denso, un halo invisible que parece envolverte y a la vez presionarte suavemente como el abrazo de un buen sueño que se acerca lentamente. La figura en la sombra se hace un poco más clara en tu visión periférica, inacible y a la vez concreta, una señal sigilosa que indica que el umbral no solo es un espacio físico, sino un paso hacia otro estado del ser. El momento se estira y se contrae a la vez. Tus dedos, que buscaban la certeza del muro, ahora temblorosos, buscan también el valor para avanzar. Y justo cuando decides poner un pie en ese reino suspendido, un susurro apenas audible se mezcla con el latido que te rodea. Una presencia invisible respira contigo y te recuerda que el viaje apenas comienza, y que cada sombra que recorres guarda una historia que todavía no se ha contado por completo. La sombra que viste un instante antes parece haberse espesado como un velo de niebla apenas visible que se desliza lentamente desde el corazón de la oscuridad.
Tu pulso se adapta a ese ritmo silente, anclado a la respiración pausada que envuelve la cámara lenta de cada movimiento. El frío que había bañado tu nuca se mezcla ahora con una sensación de latido sordo, un tambor antiguo que parece marcar el compás de un fenómeno que escapa a cualquier prisa. No te apresuras. Tus dedos se apartan suavemente de la piedra, dejando un rastro de calor huidizo. El contacto frío mayoritariamente quedó atrás, pero queda la promesa inevitable de esa textura áspera en la memoria de tus manos. El suspirar del viento se encamina lentamente por el corredor, arrastrando un aroma leve a madera envejecida y tierra mojada, aroma que acuna tus sentidos y crea un puente con un tiempo detenido, como un ancla. Para tu existencia en esta penumbra rota solo por la luz vacilante, avanzas un paso pequeño, casi imperceptible, dejando que la madera crujiente bajo tus pies narre, con un susurro apagado, la historia invisible que sostiene este lugar. Cada veta, cada grieta parecen pronunciar un eco que acaricia el silencio, llenando las tardes eternas con un latido incansable e invisiblemente contenido. De luz se estira y se alarga a tu alrededor en un abrazo tibio, dibujando sombras danzantes que se desplazan con pereza por el cuero gastado de los volúmenes y el polvo suspendido. Mientras tus dedos rozan otra vez los lomos fragmentados de los libros, la textura cambia de rugosa a lisa y vuelve a lo quebradizo. Es un lenguaje mudo que traduces en una atención reverente, como si cada uno de esos restos de historia estuviera a punto de despertar al contacto, esperando el instante en que volverá a ser leído en voz baja, bajo un conjuro de paciencia y respeto. Los aromas a tinta antigua y sebo de cera se unen al aire, creando una capa tangible que envuelve tu piel y parece susurrar secretos callados. Con lentitud, tu mirada se posa en el resplandor distante que aún queda al final del pasadizo. Una llama tenue que promete un reflejo todavía oculto. El aire cambia, tornándose más denso y pesado, llenando tus pulmones con cada inhalación cuidadosa. Un escalofrío te recorre de nuevo, como si una presencia invisible dibujara un puente efímero entre tu cuerpo y aquello que no se muestra, pero se siente, palpita y respira a tu alrededor. Sigues el ritmo calmado y cuidadoso que te ha guiado hasta aquí. El frío vuelve a colarse silencioso, deslizándose por la tela de tus ropas y bajando por el cuello hasta la piel. Ese frío que se siente antiguo, una memoria enterrada en los huesos mismos de la biblioteca. La sombra a tu lado se vuelve un contorno más definido, aunque inasible, como el fantasma de una historia que todavía no se atreve a tomar forma. Apenas un suspiro se escapa del muro, una promesa hecha en temblores. Tus manos buscan de nuevo el anclaje de la pared, envueltas en un tacto que se hace ritual. La textura áspera bajo las yemas te recuerda el peso de las eras, la paciencia del tiempo que ha sellado respuestas en esta cripta de piedra. Decides presionar, lento, consciente en una protuberancia casi invisible, el mismo movimiento que ha desencadenado aquella abertura tan reciente. Esta vez, la reacción es aún más leve, como un susurro profundo que parece arrastrar ecos de viejas voces. El muro cede, abriendo un umbral justo lo suficiente para que un flujo de aire frío y terroso se filtre como un aliento de un mundo olvidado. La penumbra dentro del pasaje parece un lienzo líquido que se extiende ante ti,
una invitación que no es una urgencia, sino una caricia delicada que pide paciencia y entrega. El sonido de tus pasos comienza a multiplicarse en ecos sutiles, creando una melodía callada entre la madera, la piedra y el tiempo contenido. Es un ritmo que enseña el paso medido, que exige el respeto de quien sabe que está a punto de cruzar un límite. Avanzas con una cadencia que es casi una plegaria, cada paso una nota suave que se suma a la sinfonía escondida en esta morada detenida. El resplandor de cristales en las paredes palidece un poco, dibujando destellos difusos que reflejan un juego tenue entre lo visible y lo velado. Tus ojos intentan penetrar en lo profundo del umbral y descubres que no estás sola en esa oscuridad creciente. Algo se mueve al borde de la visión, una presencia suspendida, apenas más que sombra entre sombras. Una corriente helada vuelve a rozar tu cuello, acompañando el pulso silencioso que ahora parece habitar en los rincones y tus propios latidos. La respiración se hace una melodía transparente, un acto contenido que refleja la calma más absoluta. Sabes que este instante es un umbral en sí mismo, la frontera entre lo conocido y lo incierto, entre la seguridad del aire seco y la promesa perturbadora del silencio profundo. Tus dedos vuelven a tocar el muro, buscando equilibrio, anclaje, valentía. Y justo cuando decides que el siguiente paso será el primero en un viaje sin retorno, un susurro se cuela entre las sombras, una voz muda que no pertenece a ningún tiempo, pero que se eleva con un peso antiguo, un eco que retumba entre las estanterías dormidas, señalando que algo más ha despertado, algo que no observa pero siente, algo que espera. Y en ese momento, el frío que recorre tu espalda se transforma en un latido vivo, fuerte y prisionero al mismo tiempo, justo antes de que la biblioteca entera decida revelar su secreto más profundo. Tus dedos quedan suspendidos por un instante más largo que el tiempo mismo, acariciando la piedra fría que ahora se siente menos un muro y más un umbral entre lo que fue y lo que aún puede ser. La sombra, esa presencia que flota sigilosa en el límite de tu visión, no se desvanece ni amenaza, sino que parece esperar pacientemente, como si comprendiera que todo tiene su hora. Un respiro profundo llena tus pulmones, y con él una calma inusual se instala dentro de ti. Al retirar la mano por fin, la apertura ante ti ha crecido lo suficiente para revelar un pasillo estrecho, cuyos contornos se desdibujan en una luz tenue y difusa. El aire, cargado con aromas de tierra mojada y tinta olvidada, invita a que avances sin prisa, dejando que cada paso sea una plegaria lenta y consciente. El silencio, que había sido un guardián adusto, ahora se siente como una compañía silenciosa, densa y reconfortante. Una invitación a descubrir, sin miedo, lo que la biblioteca ha protegido durante siglos. Mientras caminas hacia ese reino suspendido entre historia y misterio, la penumbra parece abrazarte suavemente, arrullando cada movimiento y ablandando el pulso que hasta entonces latía con ansiedad contenida. La textura de la piedra se convierte en una guía cálida bajo la yema de tus dedos, un recordatorio físico de que no estás solo, pero tampoco apresurado. El paso del tiempo se ha desacelerado para permitir que cada instante respire y deje su eco. Al fondo del pasillo, la luz se vuelve un rayo delicado que no quema ni perturba. Sus haces acarician las paredes,
revelando cristales incrustados que parecen guardar la memoria de los siglos, reflejando destellos tenues que danzan con la suavidad de las llamas que aún palpitan en las profundidades. Ahí, en ese rincón donde la sombra se vuelve menos imprecisa, notas que la presencia invisible adopta una fuerza tranquila, como un pulso que trasciende la carne y el polvo. En ese silencio sagrado, tus ojos encuentran un libro apoyado sobre un pedestal de piedra. Su lomo está marcado por letras gastadas, apenas legibles, pero su aroma te habla de secretos y promesas cumplidas. Al abrir sus páginas con la misma reverencia con la que tocaste la piedra, una historia se despliega ante ti, una historia que completa el círculo abierto desde el primer instante en que tus dedos rozaron aquellas páginas amarillentas. La advertencia antigua, los símbolos que despertaron tus sentidos y la fisura secreta se revelan ahora con claridad. Un mensaje de aquellos que custodiaron el conocimiento y también el peligro, una llamada para quienes estuvieran dispuestos a escuchar con paciencia y respeto. Lo que has descubierto no es solo un pasaje oculto, sino un legado de equilibrio entre la luz y la sombra, entre el tiempo detenido y el movimiento perpetuo. El peso del silencio comienza a desvanecerse lentamente, cediendo el paso a una serenidad que envuelve cada rincón de la biblioteca. Un susurro apenas audible, tan antiguo como las piedras mismas, recorre el aire, como un canto de bienvenida que trae consigo la promesa de que cierto ciclo ha concluido. La biblioteca, ese organismo latiente de polvo y tinta, parece respirar con un nuevo ritmo, uno en el que tú eres ahora parte. Sales del pasadizo con la misma calma con que entraste, sintiendo que la penumbra ya no es un velo opresivo, sino un manto protector que preserva lo encontrado. El aroma del pergamino envejecido se mezcla ahora con la frescura tenue del aire abierto, y el crujido familiar de la madera bajo tus pies se convierte en la última nota de una sinfonía que ha cerrado su movimiento con un suspiro largo y sosegado. Mientras avanzas hacia la salida de la biblioteca, el sol comienza a descender en el horizonte, tiñendo las paredes ocre con un dorado cálido que promete el fin de un día y el inicio de otro. Un silencio cómodo te acompaña, uno que habla no de inquietud, sino de la paz que sigue a la revelación. Te permites un último vistazo atrás, y en esa mirada ves cada página, cada símbolo y cada sombra como piezas de un puzzle que finalmente encajan. El calor del desierto retoma su lugar, pero ahora el aire es diferente, más ligero, menos denso, como si el tiempo hubiera decidido seguir su curso sin apresurarse. El banco donde descansaste parece susurrar un adiós tranquilo, y las estanterías, siempre vigilantes, se hunden en una quietud bañada por la paz. Caminas hacia la luz, con la certeza de que algunos secretos permanecerán dormidos, otros acogidos por el alma de quien sabe esperar. Tu respiración se vuelve un susurro acompasado, una melodía suave que abre un espacio para el reposo. La biblioteca detrás de ti se vuelve un santuario silencioso, donde los ecos han sido calmados y las sombras domesticadas. El latido nuevo que sentiste no era miedo ni amenaza, sino la promesa de que el pasado y el presente pueden coexistir, reconciliados por la paciencia y el respeto. Ahora, mientras el sol se oculta y la noche envuelve el desierto, te sientes envuelto por ese mismo silencio cálido, humilde y profundo. Un descanso merecido te llama con la suavidad de una almohada,
y el peso de la historia que has desvelado se convierte en un suspiro liberado. Cierra los ojos lentamente, dejando que la penumbra acune tu mente, que el aroma del pergamino abrace tus sueños, y que el misterio se diluya en un suave dejarse llevar. Has llegado al final de este viaje, a un rincón donde la calma y el asombro se encuentran. La biblioteca sigue allí, eterna, guardando sus secretos, mientras tú te adentras en el silencio reparador que sólo la certeza de lo vivido puede otorgar. Que esta paz te acompañe hasta el próximo despertar.